Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Son 4 semanas que no he podido hacer grabación. Tengo una razón. Ha ocurrido un montón de cosas en mi familia. Perdón, voy a bajar un poco el volumen. Ahí sí. Han pasado un montón de cosas en mi familia. Cosas que yo diría bastante buenas, milagros, cosas increíbles, cosas locas, cosas tremendas, pero el Señor me dijo que Él me va a decir cuándo hacer el video y de qué manera hacerlo, porque mis hermanas quieren igual dar el testimonio, porque es un testimonio realmente increíble. He aprendido muchas cosas en estas 4 semanas, la gloria es de Dios. He crecido en el Señor. No considero que sea la Daniela que empezó a hacer los videos y de cierta forma hay una parte de mí que quisiera borrarlos, pero hay otra que me dice no, porque el día de mañana cuando el Señor me eleve a otro nivel, se darán cuenta que no fui yo, que no fue mi capacidad, que no fue mi inteligencia, sino que fue la gracia y la búsqueda continua e incesante de Dios. Bueno, diciendo esto, quiero saludar otra vez y decir, ya era tiempo de hacer este video. Gracias a Dios. El tema que ayer mejor dicho, ayer el Señor puso en mi corazón hablar, fue del perdón. Dios me habló. Y es de la historia de Esaú y Jacob. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me habla? Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios vea ver visiones, quiero hacer cosas grandes en el Señor, pero mira, todo tiene un precio. Nada viene gratis, nada viene porque tú lo deseas o porque tú lo quieres, sino porque tú lo buscas. La palabra de Dios que dice, busca y hallaréis. También dice, el que toca la puerta se le abre. Entonces, y otras partes más que en este momento no las recuerdo, pero o sea, estamos hablando de que no solo es suficiente con el querer, sino también con el buscar, con el insistir, con el creer. No podemos orar 3 días y decir, no, Dios no me habló. No, porque eso es falta de intensidad, falta de perseverancia. Tienes que persistir en los caminos de Dios. Si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver prodigios, si tú quieres que el Señor te hable, tienes que buscarlo y tú lo vas a encontrar. Y yo me di cuenta en estas semanas de eso. Yo soy una persona que le encanta leer la Biblia, soy una persona que le encanta danzar, soy una persona que le gusta cantar, fuera de que lo haga bien, fuera de que lo haga mal, me encanta, pero siempre tuve problemas con mi vida en la oración. No podía orar más de 15 minutos, 30 minutos eran un récord, eran algo increíble y asombroso, pero cuando el Señor me puso el 7 de agosto en una prueba, en una dificultad, fue el día en que más oré. Para mí ese es el Día Internacional de la Oración, porque me pasé más en oración que en el mismo que en la tierra. Estuve delante de Dios orando constantemente y me di cuenta que cuando uno pasa por momentos difíciles, uno realmente se mete con Dios, pero cuando las cosas están bien, uno se olvida de Dios o piensa que la oración no es tan importante y dedicas 15 minutos y dedicas solo 10 minutos. Hay gente que incluso ni siquiera ora, no sabe lo que es la oración. No ora ni siquiera una vez por semana, que se digan 3, que se digan 5. Hay muchas personas que dicen que es importante orar de madrugada, pero yo soy de la idea de que es importante orar. Eso puede ser en la mañana, eso puede ser en la tarde, eso puede ser en la noche, puede ser como Daniel 3 veces al día, pero lo importante es que tú seas constante en la oración. ¿Por qué? Porque si tú te pones una meta de orar todas las madrugadas, gloria a Dios, el Señor te va a hablar, porque en las noches, en las madrugadas es donde el mundo espiritual está más prendido y real que nunca. Pero si tú no vas a cumplir con ese horario, póntelo en la tarde, póntelo en el día, pero lo importante es que tú ores.
Y a veces nosotros decimos, yo quiero orar, pero el Señor no me responde, pero el Señor no me habla. Y no me quiero desviar mucho del tema, porque el tema principal no es la oración, pero es lo que más he aprendido en este mes que pasó, que fue agosto. Pero a veces decimos, ¿por qué Dios no nos habla? Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use. Y es porque hay cosas que no hemos dejado. Justo hablaba entre estos días con una persona y me decía, ya no voy a ser cristiana porque Dios ya no me ha hablado, me habla a través de personas, me habla a través, incluso Dios le habló a través de mí y fue grandioso porque cuando yo le conocí a esta persona, los dos éramos los que nos decíamos, y ahora Dios no me habla, yo tampoco, a mí Dios tampoco me habla, y ver que ahora han pasado los años y que el Señor me usó para darle una palabra, wow, me enseñó que uno puede crecer si es que así lo quiere, como uno puede estancarse, si también quieres estancarte te puedes estancar y no puedes crecer y siempre ser la misma persona. Entonces él me decía eso y yo decía, bueno, Dios no es malo, Dios no es orgulloso. Y puedo llegar a la conclusión de que hay personas que dicen, yo busco a Dios, yo oro, me puse este programa para orar, pero Dios no me habla. Y aquí viene la gran duda, ¿en verdad tú has renunciado a cosas que a Dios no le agradan? Mira, Dios no está en búsqueda de gente perfecta, porque no existe. Pero sí, si tú quieres que el Señor se meta tú meterte con Dios y que el Señor te hable y que el Señor te muestre cosas, tienes que en verdad decidirte por abandonar todo tu pasado y concentrarte en solo el presente, que es el Señor. Perdón, se me cayó mi agenda. Entonces tienes que concentrarte y yo escuché de un hermano en YouTube, que ustedes pueden escucharlo, que se llama James Young y da mensajes muy buenos. Él sabía decir algo de que cuando tú quieres que Dios te revele la Biblia, tú tienes que ponerte a cuenta. Si tenías un enemigo, tienes que ir y pedirle perdón. Si tú hiciste algo malo, tú tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte. Y yo escuché eso y se me quedó tan grabado y dije, bueno, sí, y por eso yo ahora que leo la Biblia siempre trato de estar bien con Dios y con los humanos, con Dios y con mi prójimo, y sí he visto que Dios me ha dado más revelación. Entonces, bueno, yo no quiero alargarme demasiado porque hay personas que dedican horas y horas enteras a Netflix, pero cuando se trata de Dios quieren lo más rápido posible. Y bueno, yo no soy de esas personas que piensan así, pero por amor a las personas que piensan así, yo no quiero que este video sea más largo de lo que el Señor quiere que sea. Entonces, bueno, el mensaje inicial es el perdón y el título secundario se podría decir que es mejor ser el ofendido a que ser el que ofende al resto. Tú dirás, no, ser el ofendido es peor, ser el estafado a que te estafen, a que tú estafes es peor, pero yo te voy a cambiar esa mentalidad con la ayuda del Espíritu Santo y con la revelación divina. Estaba leyendo sobre Esaú. Todos sabemos que Esaú era el hijo mayor, pero que Jacob era el preferido de Rebeca, y cuando Isaac perdió la vista por completo y ya era muy anciano, le dijo a Esaú, ve y prepárame un guiso, ve y caza un animal y prepárame un guiso y ven porque te quiero bendecir. Pero esa conversación la escuchó Rebeca y Rebeca tenía más afinidad con Jacob, entonces le ordenó y le dijo, Jacob, tráeme uno de nuestros animalitos del rebaño. Ella se puso a hacer el guiso y le dijo, vístete. Como Esaú era muy velludo, le pegó los pelitos del cabrito en las manos, en los brazos, en el cuello, y le envió a Isaac. Entonces cuando ya Esaú regresaba de haber cazado el animal, Jacob ya salía de la habitación porque ya había sido bendecido por su padre. Es decir, Jacob y Rebeca engañaron a Isaac y se llevaron la bendición que le pertenecía a Esaú. Primero dijo, te llevaste cuando Esaú se enteró de todo esto, se enojó y dijo, con razón Jacob se llama el usurpador, con razón me quitaste la primogenitura, ahora quieres quitarme la bendición. Entonces Jacob estaba enojado, dice la Biblia que
lloraba amargamente. Y yo me pongo a pensar y digo, imagínate que se te vaya lo más preciado, lo más importante, y que tú realmente sientas esa amargura de que te quitaron algo realmente importante y que ya no hay vuelta atrás. Entonces él estaba desesperado, estaba angustiado, estaba confundido, estaba irado, quería matar a su hermano Jacob. Entonces Rebeca tenía obviamente privilegios con Jacob. Entonces, con la excusa de que ella no quería que se case Jacob con alguna mujer de ahí, con una hitita, entonces le dijo, enviémosle hacia a donde nuestros familiares. Entonces Isaac accedió y Jacob se fue, huyó de su hermano por miedo a que lo maten. Bueno, ahí llegamos a que él va a la casa de Labán, se enamora de Raquel, trabaja 7 años para Raquel. En el día de la boda resulta que le dan a Lea. Él le reclama a Labán, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Y ya sabrán por qué me río. ¿Por qué me engañaste? Y después le da a Labán, le da a Lea. Y después le da ya a Raquel y trabaja 7 años más, es decir, trabajó 14 años por Lea y por Raquel. Y después, para ganarse animales, riqueza, para alcanzar su crecimiento económico, digámoslo así, trabaja 6 años más por Labán. Y pues él se queja, ¿no? En una parte de la Biblia se queja y le dice como que fue injusto con él, que 20 veces le cambió el salario y otras cosas más. Entonces nos damos cuenta de que a veces olvidamos, ¿no? Cuando nos estafan decimos, ¿por qué nos estafan? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me trataron así? Pero a veces solo tenemos que ver hacia lo que sembramos en el pasado y decir, es por esto. Jacob estaba enojado, desconcertado, molesto con Labán, porque había olvidado que él también había estafado a Esaú. Entonces, hay 2 cosas. Cuando tú traicionas a alguien, cuando tú le haces daño a alguien, tienes que estar consciente de que 2 cosas van a pasar, sí o sí. Una, va a haber consecuencias, las vas a pagar. Así el Señor te perdone, va a haber consecuencias. Y segundo, si no solucionas eso pronto, no vas a tener paz. Esas 2 cosas van a pasar. Y ahí es que ya me voy al título secundario. Es mejor ser el ofendido que ser el que ofende. Ser el que le traicionaron a que ser el que traiciona. Es 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque después, yo voy a dar versículos de todo lo que estoy diciendo, pero después pasa cierto tiempo, ya pasan 20 años y la verdad es que Jacob se cansa de trabajar para Labán, porque bueno, podemos ver que Labán era un poco injusto, tal vez un poco tacaño. No sabemos realmente cuál era el motivo por el que Labán era así, pero sí, bueno, podemos darnos cuenta que no era una persona tan justa, tan generosa. Entonces Jacob ya se sentía cansado y huye, y al tercer día Labán se da cuenta, pero al séptimo día lo alcanza. Y bueno, Dios le revela un día anterior a Labán y le dice que no le haga daño a Jacob. Entonces después él va y obviamente va más pacífico, pero le dice, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué no me permitiste despedirme de mis nietos, de mis hijas? ¿Por qué no me permitiste hacer una fiesta de despedida y tantas cosas? Entonces ahí Jacob saca a la luz todo y le dice, tú, o sea, en pocas, has sido injusto, me hiciste trabajar 7 años por Raquel, 7 años por Lea, 6 años para mis hijos y me cambiaste 20 veces el salario. Si se te perdía un animal, yo tenía que responder. Y bueno, ahí le empieza a decir todas las injusticias que Labán hizo, ¿no? Y a veces nosotros recordamos así, tal persona me hizo esto, tal persona, pero no recordamos las veces que nosotros hicimos eso a los demás. Entonces, ahí va. Tienes que estar claro en que cualquier cosa que tú hagas, sea buena o sea mala, va a haber consecuencias. Y si son buenas, tú tendrás paz, pero si hiciste mal, vas a tener intranquilidad. Entonces vemos que él huye y cuando va a pasar por Edom, que era donde vivía Esaú, él le da miedo. Dice la Biblia que experimenta un miedo terrible, porque tenía miedo
que su hermano todavía tenga la misma actitud, ¿me entiendes? Había pasado 20 años y Jacob seguía creyendo que su hermano lo odiaba y que si lo veía lo iba a matar. O sea, para él los 20 años no habían pasado, todo estaba intacto, el problema estaba ahí todavía. Entonces él tenía un miedo, yo no sé, yo creo que todos hemos sentido miedo a algo. No está bien porque dice la palabra de Dios que Él nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio y no de temor. Pero ¿qué pasa cuando uno hace mal? ¿Qué tiene? Temor. Tiene temor. Entonces, por eso hay una parte en la Biblia, creo que es en Proverbios, que dice: lo que el malvado teme, eso le ocurre. Parafraseadamente. Entonces él tenía miedo de que su hermano Esaú le matara. Entonces él se idea un plan, y como había sido bendecido por Dios, entonces él adelanta regalos para su hermano Esaú. Pero cuando ya después, ya en la noche, ahí es que pelea con el ángel de Jehová. Y después de que el ángel de Jehová se le aparece y él pelea, y el ángel de Jehová le hiere el tendón de la cadera y la pierna y queda cojo, y ahí llega el momento en que se encuentra con su hermano. Entonces él seguía como que con la duda de cuál iba a ser la actitud de su hermano. Pero ahí en la Biblia es tan lindo, porque cuando Esaú ve, Jacob iba caminando como que medio tímido, pero dice la Biblia que Esaú lo vio, corrió, lo besó y le dio un abrazo fraternal. Entonces nos damos cuenta de que sí, 1000 veces es mejor que la gente te ofenda, que la gente te lastime, a que tú seas la persona que lastima, que ofende, que roba. Porque mira, Jacob se había estancado por no saber solucionar a tiempo el error con su hermano, por no saber disculparse, enmendar en el tiempo correcto el error que había cometido. Vivió 20 años con ese miedo, 20 años sufriendo lo que es ser estafado. Entonces vemos las consecuencias. Y mira, Jacob, Dios estaba con él. Evidentemente, por eso había bendecido a Labán y también lo había bendecido a Jacob mismo. Dios estaba con él, pero eso no quitó que él pagara las consecuencias de su error. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que creen que porque son cristianas pueden hacer cualquier cosa y no va a haber consecuencias con tan solo decir: Dios, perdóname. Y no es así. Entonces vemos que Jacob sentía todavía ese miedo, pero en cambio Esaú estaba bien. Y luego le dice: ¿qué son esos animales que adelantaste y que me he encontrado en el camino? Y él le dice: son regalos, como que yo quise enviarte esos regalos para apaciguar los problemas que tenemos. Pero él le dijo: no, Dios me ha bendecido. Y esa palabra es clave. Si tú quieres que Dios te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te ayude a crecer, a subir de otro nivel. Entonces tú tienes que saber perdonar. Esaú no tenía la misma actitud de Jacob. A pesar de que Esaú había sido el más desbeneficiado, no sé si existe esa palabra, pero había sido el menos beneficiado, Esaú estaba mucho más tranquilo y en paz que Jacob. Jacob estaba con miedo, no sabía, pero en cambio Esaú estaba bien. Esaú estaba tranquilo, estaba gozoso. Se nota que Esaú había perdonado en ese proceso de 20 años. Perdonó, no solo que perdonó a su hermano Jacob, sino que el Señor le bendijo también, le dio muchos animalitos. Tenía muchos animalitos, muchos sirvientes, y había sido bendecido también. Entonces, después de eso, Jacob se sorprende porque dice: wow, le dice: hermano, al ver tu actitud ha sido como ver al mismo Dios. O sea, él decía: wow, o sea, ni siquiera eres tú, o sea, estoy viendo como a Dios, porque solo Dios podría actuar así después de todo lo que yo te hice, de todo lo que yo te estafé. Entonces, acá viene la enseñanza importante. Perdona, pero no solo perdones y digas de labios para afuera. No, en verdad, que cuando te encuentres con tu enemigo,
ese enemigo que en otro tiempo te hizo daño, te lastimó, se sorprenda y diga, wow, o sea, esta persona no solo me ha perdonado, sino que me trata demasiado bien, no me lo merezco. De seguro es Dios. De seguro es Dios, de seguro esta persona es cristiana, de seguro esta persona es diferente, tiene algo diferente, porque solo Dios podría actuar así. No lo entiendo, no lo comprendo. Ahí viene lo que dice el Señor: si tu enemigo te da una bofetada, tú dale la otra mejilla. Si te pide el abrigo, tú dale toda tu ropa. Y vamos a eso, o sea, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y eso es lo mágico del Señor, que tú puedes fallarle. No mágico, pero lo increíble, que tú puedes fallarle, que tú puedes, digamos, hoy día decir, no creo en Dios, me aguatea, lo que sea. Pero si tú después te arrepientes de corazón y vas a Él va a estar con los brazos abiertos. Él no va a decir, no, me ofendiste, lo siento. No, Él va a estar ahí y va a estar con el mismo amor, con el mismo entusiasmo que el de antes. Entonces, vemos ahí que Esaú estaba bien procesadito. No solo había perdonado, no solo había Dios por haber perdonado, lo había bendecido, le había restituido, sino también vemos que él no le bastó con solo perdonar a su hermano, sino que él tenía una actitud como si nunca hubiese pasado nada, como si nunca hubiese pasado nada. Lo que es distinto con José, que cuando José vienen sus hermanos a Egipto, él tiene una actitud diferente, él tiene una actitud un poco, ¿cómo se puede decir esto? Él tiene todavía ese miedo de que sus hermanos tengan quieran hacerle daño, pero en cambio vemos que Saúl no, o sea, para Saúl todo se había quedado hace 20 años atrás, todo estaba perfecto. Entonces así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros perdonamos, el Señor nos bendice, el Señor nos transforma y el Señor, ¿por qué no decirlo? El Señor nos permite ver grandes cosas, prodigios y milagros, escuchar su voz, tener revelación. Cuando uno está bien con Dios, todo marcha correctamente. Entonces, lo que yo quiero dejarte el día de hoy son 3 puntos importantes. Aprende a pedir perdón a tiempo. Aprende a solucionar a tiempo los errores que has hecho. Aprende a disculparte, pedir disculpas, enmendar tu error a tiempo. No esperes que pasen días, que pasen años. No, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con la persona que lastimaste y pídele perdón a tiempo. No no te imagines que porque ya pasaron 20 años esa persona ya te perdonó. Puede que sí, puede que sea como Esaú. Nunca Jacob le pidió perdón, pero Esaú ya había perdonado. Pero hay gente que no es así. Y no es tanto por la gente, es por ti. Si tú quieres que el Señor te bendiga, si tú quieres vivir en paz, en tranquilidad, en seguro y confiado, ponte a cuentas con la persona que ofendiste y pídele perdón a tiempo. No esperes que pasen días, que pasen años. Ponte a tiempo con esa persona. La segunda cosa es que también corrijas a tiempo tus errores. Jacob esperó 20 años para pedir perdón a su hermano, y también fue porque de cierta forma le tocaba. Tenía que pasar por el camino de donde vivía Saúl. Le tocaba. No seamos así. Tratemos de corregir también lo que hacemos. Si podemos, si en tus manos está el poder corregir o restituir a esa persona el daño que le hiciste, hazlo. Hazlo. Eso es magnífico, eso es maravilloso. Y tú vas a ser bendecido. El bien sí, tal vez le hagas bien a esa persona, pero créeme, el mayor bien es para ti mismo. La tercera persona es: tienes que aprender a perdonar en todo tiempo, ¿sí? O sea, no solo aprende a pedir perdón, no solo corrige tus errores, sino perdona tú todo el tiempo. Sé como Esaú.
yo sé que hay mucha gente que tal vez lee esto y ya lo lee así como que, wow, Jacob fue el angelito porque Jacob fue el escogido. No, Jacob tuvo muchos errores, pero el Señor no nos descalifica por los errores. Pero podemos ver una virtud en Esaú, supo perdonar, supo dar vuelta a la hoja, a la página. Aprende a dar vuelta a la página, aprende a perdonar. Uy, tú no sabes lo increíble que es perdonar, porque yo por experiencia personal tenía rencor contra una persona que me estafó en todos los sentidos de la palabra. En dinero, en dignidad, en respeto, en todo. Y yo vivía con eso, como que diciendo hasta que esa persona no me pida perdón o hasta que esa persona no le vaya mal, o sea, no, yo seguiré recordando lo que ella me hizo y trataré de hacer justicia con mis propias manos, hasta que Dios en un día que estábamos orando me dijo, siempre actúa con amor, porque yo soy amor. Entonces dije, no, decidí olvidarme. Y después yo me había olvidado, pero a esa persona nunca me había disculpado de mis errores, porque todos tenemos errores. O sea, no solo la persona que te lastima comete errores hacia ti, sino que tú también cometes errores hacia las demás personas. Y ya pues yo había perdonado, pero no había pedido perdón. Y yo pedí perdón, no tanto porque sentía, sino por obediencia. Y por integridad y por, o sea, sinceridad con Dios. Porque yo no me puedo parar acá a predicar y hablar de algo que yo no vivo. Primero tengo que vivirlo yo, entenderlo yo, ponerlo en práctica yo, para decírselo a los demás. Porque si no soy hipócrita y no sirve para nada. Entonces, yo pedí perdón, no tanto por convicción, sino por respeto a Dios. Y cuando lo hice, wow, no me volví a acordar de lo que me habían robado, no me volvió a afectar, no me volvió a deprimir. Wow, fue como que si nunca me hubiese pasado eso, cosa que si yo le veo a esa persona, puedo actuar como Esaú, como que si nunca pasó, porque literalmente lo olvidé y ya no me importa. Antes me importaba, vivía esclava de eso, todos los días venía eso a mi mente y decía, no, era algo que me tenía esclava de el pasado, así como Jacob estuvo 20 años esclavo del pasado. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir, que el Señor te bendiga y aprende a perdonar. Si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres que Dios te revele cosas increíbles, misterios poderosos, te use grandemente, sé como un niño. La Biblia dice que el reino de Dios es para aquellos que son como un niño. ¿Y cómo es un niño? Sabe perdonar, sabe olvidar y sabe darle vuelta a la página. Para un niño lo que pasó el día anterior ya no importa. Lo importante es lo que va a pasar ese día. Vive el presente, no te estanques en el pasado, aprende a perdonar y enmienda tus errores. Ese es el mensaje que el Señor me dio. Dios te bendiga y te fortalezca en todo tiempo. Recuerda, la oración es importante y espero pronto subir el video del testimonio de lo que pasó en estas 4 semanas que estuve ausente. Dios te bendiga.